lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Señores, regresamos al programa. Hay mucha gente que nos está escribiendo a la cuenta de Twitter y también al correo electrónico. Voy a darle pase primero a Yanina para que nos diga qué está pasando en el correo. Yani. Sí, el público nos está escribiendo de todo un poco. Ahora Josefina Álvarez nos se refiere a otro tema y nos dice: Venezuela solo tiene dos caminos para salir de la crisis, el diálogo o un golpe de Estado de derecha, pero lo único que salvará a los venezolanos es el diálogo, pero los líderes al parecer no quieren dialogar. Manuel Carranza también nos escribe y nos dice: el problema de Venezuela será siempre por el petróleo, porque hay muchos intereses económicos en juego. Por eso hoy es un país partido en dos, con múltiples problemas sociales y carencia de liderazgo político. Muchas gracias, Yanina. ¿Usted comparte, doctor Ibaceta? ¿Usted tocó el tema? Sí, en parte. Lo que quiero es seguir mi ruta de pensamiento. Cuando he dicho, cuando los líderes se olvidan que al representar a un país deben trabajar para unir al país, sin contentar a todos, porque no se puede contentar a todos, pero ejecutando actos armónicos que generen esperanza y confianza. Pero cuando los líderes dividen a un país, evidentemente que en algún momento va a haber una reacción. Ahí dije que empiezan a utilizar el garrote. Pero cuando los líderes utilizan el garrote contra su propia gente, los golpeados empiezan a crecer. Y es el comienzo del derrumbe de un sistema. Recuerda el caso de Rumanía. Ceausescu ordenó disparar contra toda la gente. Al final lo fusilaron saliendo de su palacio de gobierno. En Ucrania pusieron francotiradores ahora último y ya lo destituyeron al sujeto. Rusia lo está queriendo proteger y los soldados que dispararon están pidiendo perdón de rodillas. De rodillas. Es decir, comienza el derrumbe. Entonces en Venezuela, Maduro comenzó también con el garrote, pero se ha percatado que eso es su ruina y quiere el diálogo. Y Capriles dice: no, él no puede imponernos un diálogo si no tiene que ser en un terreno neutral. Pero además, si ya está débil, ¿por qué le vamos a dar el diálogo? Y si hay un autogolpe, va a meter más garrote, pero ya los cubanos se han vuelto antipáticos y están desesperados porque Cuba vive del petróleo de Venezuela. Entonces la oposición ha crecido mucho y no creo que le conceda el beneficio de un diálogo, porque el diálogo sería una imposición para que renuncie Maduro y compañía y se vaya. Muchas gracias. Rafael, hoy día el presidente Nicolás Maduro ha nombrado al embajador de Estados Unidos en medio de un ambiente de solicitud de paz y de tranquilidad. ¿Nos sorprendió un poco esto? Sí, y hay un dato más que es muy reciente y que en un instante voy a pedir la fotografía de un expresidente colombiano porque está metido en este asunto. No quisiera quedarme en el papel de analista, sino de periodista, para poner el balance respectivo en esto. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha revelado pruebas contundentes del plan conspirativo desde el extranjero contra Venezuela, lo que está demostrando que los líderes de la oposición venezolana tampoco son unos angelitos. Estos no son mancos. Capriles podrá tener la cara de niño, pero es un hombre que está muy ligado a los poderes más cavernarios del planeta, al igual que el que está detenido. ¿Y qué pasa ahí? Se ha visto la prueba de un correo y de la comunicación entre Ricardo Kesling, que es un político venezolano anticastrista, con Rendón, Juan José Rendón, y lógicamente vinculado a María Corina Machado, que sale a llorar por todos sitios. ¿Y qué dicen estos documentos? Que Álvaro Uribe Vélez, podemos ver la fotografía de Álvaro Uribe Vélez, señalan estos antibolivarianos, lo dicen textualmente: aporta recursos y contactos con el STEI, se refieren a Estados Unidos. Se hace lo que él diga o no nos quedamos sin la única carta, dicen ellos. Para él, o sea para Uribe, la media luna, los estados andinos más Zulia, y para Venezuela el resto del país es mejor a la nada. Igual ya esos estados son prácticamente colombianos. Él va a ser presidente de Colombia y su misión, por lo que presumo, es acabar con ese cáncer de régimen en Venezuela. Quiere decir que Álvaro Uribe es el ariete de Estados Unidos y lo reconocen estos que están haciendo hoy día, son corresponsables de las muertes que hay en Venezuela, 13 personas.
y no se Gracias, les puede Ramón. excusar porque son líderes de la oposición que han organizado esta especie de emboscada. Pero Gracias por la información. Rapidito, antes de ir con el público. Sí, Siga yo usted. no comparto mucho el cargar la mano a uno y otro. Cuando ya entran en conflicto, se buscan aliados. Eso es lo más natural del mundo en una confrontación. Y no nos olvidemos que Venezuela pues también ilusamente se fue contra Estados Unidos, metiéndose con Irán y con todos los árabes, cuando sabían que ellos estaban enfrentados a Estados Unidos y compraron armas pues por millones de millones y no sabemos dónde están esas armas. Por lo tanto, si la minoría se convierte en mayoría y están en igualdad de condiciones, van a buscar sus aliados, porque los dos tienen sus aliados internacionales. Los entes hegemónicos van a intervenir en esa pelea. No seamos ingenuos tampoco. Solo un pequeño dato, esta situación no es nueva en Venezuela. El año 89, con Carlos Andrés Pérez hubo un Caracazo, murieron 81 personas y Estados Unidos no dijo nada para intervenir y la corrupción estaba a flor de piel en Venezuela. Quiere decir que no nos sorprendamos de que esto está ocurriendo hoy recién en Venezuela. El 89 ya ocurrió con Carlos Andrés Pérez, con UPEPOS y ADECOS y la corrupción fue fatal ahí. ¿Usted quería decir un detalle, Sí. doctor, antes de ir con el A propósito público? del tema, es bueno señalar algo de lo que nos estamos olvidando. Yo no creo que nosotros los peruanos, menos los periodistas que tenemos los ojos abiertos, debemos caer en la calidad de tontos útiles de una prensa monocorde. No nos olvidemos que en el Perú no estamos siendo bien informados democráticamente. En el Perú la información está monopolizada en un grupo que maneja el 85% de los medios de comunicación, a diferencia de Venezuela, donde hay el 80% de medios privados dispersos en diferentes manos. Y de modo tal que hay que pensar y meditar. Y respecto de los cubanos, hay que hacer una salvedad. No es cierto que los cubanos viven del petróleo venezolano, no es exacto. Lo que ocurre es que hay un convenio y un contrato internacional entre Venezuela y Cuba. Los cubanos le proporcionan maestros para la educación y médicos para la salud en Venezuela a cambio del pago en petróleo, que es cosa muy diferente de decir que viven... No hay que ser... Yo no creo que... ser injustos en ese sentido, ¿no? Perfecto, Pero vamos a ir yo con el tampoco público. acepto una expresión, ¿no? Yo no sé quiénes son los tontos útiles, porque si vamos a hablar de que una prensa nos está engañando, entonces la prensa nos engañaba de lo que pasaba en Egipto, de lo que pasaba en Afganistán, de lo que pasa en Siria, de lo que pasaba en Ucrania. Entonces echemos la culpa que nos han engañado a todos, pues. Ahora, el que Cuba pueda pagar con servicios el costo del petróleo, yo dudo mucho que eso tenga una Que sea compensación muy equivalente. adecuada. Es muy diferente. Bueno, vamos a ir con el público, a ver qué nos dice. Hola, muy buenas noches. Mucho doctor Ibaceta, ¿Cómo está? Señor, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre, por favor? del distrito de Ticapampa, Ancas, José Rodríguez Robles. Don José Rodríguez desde Ancas. ¿Cómo nos ve desde Ancas, don José? Sí. ¿Cómo nos ven desde Ancas? ¿Cómo nos ve usted a través del cable? ¿Cómo nos está Muy viendo? bien, bien, claro, clarísimo. ¿Pero a través del cable, por ejemplo? No. Buenas noches. A ver, don José, estamos teniendo una pequeña interferencia. Le pido, no sé si está con celular, colocarse en un solo lugar para escucharlo mejor. Adelante con su comentario. Fijo, estoy fijo. Buenas noches. Sí, ¿lo escuchamos, don José? Sí, muy buenas noches, muy amable. Felicitando ese excelente panel, especialmente al doctor Héctor Vargas Saya. El doctor Vargas Saya se refirió a unos bancos, bancos privados, pero también hay que tener en cuenta que el señor Fujimori desapareció la banca de promoción como fueron el Banco Agrario, pues Vivienda y el Banco Hipotecario. Es decir, el señor Bordañas, ministro, desapareció esos bancos que fueron bancos del pueblo. Yo quisiera añadir lo que ha hecho el doctor Vargas Saya, que hasta Bien, don José, muchas gracias. Muchas gracias por su comunicación. Esperamos una respuesta puntual del doctor Vargas Saya sobre la Sí, pregunta. tiene razón, es cierto. Él me está dando la razón porque es un ciudadano seguramente veterano que ha sido testigo de excepción de estas, durante el régimen no solo de Velasco, de Fujimori,
el rey de Velasco, de Fujimori, y con García y con Toledo, con todos ellos, se han destruido todos los bancos regionales del país. Perfecto. Todos los bancos regionales bajo el cuento de la falencia. Y en el caso de los bancos de la construcción, el banco comercial, ¿quiénes fueron los ministros que formaron las famosas sociedades de cartera? El ministro Ulloa y el ministro Rodríguez Pastor. Que ellos propiciaron esa sociedad de cartera para solventar a los bancos. Muchas gracias, estos doctor. bancos no fueron levantados, no fueron solventados. Muchas gracias. El dinero se fugó, como repito, de manera que el señor yo lo felicito por estar bien informado. Está al tanto. Y esto no es nada, hay muchas cosas más todavía. Muchas gracias, doctor. Seguimos con el público y venimos con don César Augusto, que quiere opinar algo al respecto también. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Señor, su nombre y de dónde nos llama. Juan Vázquez, San Juan de Miraflores. A ver, don Juan, lo escuchamos. Sí, señor, mire, yo he escuchado dentro del panel, hay un señor Augusto, creo, ¿no? El señor Augusto ha mencionado entre sus versiones Don César Augusto. algo de calidad de vida. Hay que darle calidad de vida. Y yo lo que yo le digo es lo siguiente, señor. Calidad de vida, ¿cómo pueden hablar de calidad de vida si los grandes profesionales, los médicos, maestros, todos están ganando más de 5.000, 4.000 soles de básico? Y no hablan nunca de los pensionistas. Eso es lo que tienen que hablar. Un pensionista que yo, por ejemplo, gano más que, no llego más a 480, con 35 años de servicio. Y ustedes nunca hablan de los pensionistas. O sea que esa calidad de vida, ustedes lo tienen prácticamente. Muchas gracias, señor Juan. Muchas gracias. Voy a cederle para la respuesta, ya que ha sido mencionado don César Augusto. Decía, ¿por qué usted habla de calidad de vida y no de los pensionistas? Claro, sí, yo en diversas oportunidades me he referido a los fonavistas, a los pensionistas. Yo soy jubilado, soy un pensionista, ¿cómo no me voy a preocupar de eso? Lo que quiero recordar en atención a la mayoría de la opinión pública es que en la época en que ingresa el señor Fujimori al gobierno, se imparte una orden del FMI y el Banco Mundial para eliminar a los bancos de promoción, como fue el Banco Hipotecario, el Banco Minero. Se anularon las cooperativas y todo el criterio del pequeño ahorro, de la pequeña inversión y el pequeño movimiento de la herramienta financiera en sus puntos iniciales fue anulado. De ahí viene una serie de tragedias económicas que sería largo de enumerar. Y lo que quiero recordar brevemente, como Pipino el Breve, es que el Estado tiene una labor en el mundo económico que no solamente tiene que orientarse al engrandecimiento de las empresas, al manejo de las exportaciones, ni a la captación de dinero procedente del exterior. Tiene que atender también a la base de la pirámide económica, la población económicamente activa, PEA se dice en economía. Tiene que entender que quien mejor gana, de acuerdo a su esfuerzo, a su especialidad y al trabajo que desempeña, va a gastar más, va a tributar mejor y va a contribuir al progreso del país en términos generales a partir de la población económicamente activa, que de todas maneras es el agente económico-político más importante de todos los países. Muchas gracias, Sara Augusto.